Érase una vez, Moisés estaba muy triste y preocupado. Después de hablar con el faraón, en lugar de liberar al pueblo, este había hecho la vida de los israelitas aún más difícil. El faraón los obligó a trabajar más duro y les dio menos recursos, haciendo que el pueblo estuviera cansado y desanimado. Moisés sentía que todo estaba saliendo mal. Con el corazón lleno de angustia, Moisés oró a Dios: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué has traído este mal sobre tu pueblo? Desde que hablé al faraón, todo ha empeorado y tú aún no los has liberado. Era un momento difícil para Moisés, pero sabía que debía acudir a Dios con sus preguntas y temores. Aunque Moisés estaba confundido, Dios lo escuchaba con atención. Dios tenía un plan mucho más grande de lo que Moisés podía imaginar, y pronto le mostraría que su poder era más grande que cualquier obstáculo. Moisés estaba a punto de recibir un mensaje que cambiaría todo. Y todos los días, mientras Moisés trataba de encontrar fuerzas para seguir adelante, Dios le habló con poder y seguridad. «Ahora verás lo que haré con el faraón», le dijo Dios. «Con mano poderosa lo obligaré no solo a dejar ir a mi pueblo, sino a echarlos de su tierra». Estas palabras llenaron a Moisés de asombro. Dios no estaba simplemente pidiendo que los israelitas fueran liberados. Él estaba declarando su poder para hacer que eso sucediera. Dios le recordó a Moisés quién era él. «Yo soy el Señor. Me revelé a Abraham, a Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso, y les hice una promesa: darles una tierra donde serían libres y felices. Pero ahora, dijo Dios, he visto el sufrimiento de mi pueblo. He escuchado sus clamores y sé cómo están siendo tratados. No los dejaré solos. Me acuerdo de mi pacto, y voy a actuar para liberarlos». Mientras Moisés escuchaba, podía sentir la fuerza de la promesa de Dios. Aunque todo parecía oscuro para los israelitas, Dios estaba preparando algo grande. Su amor por su pueblo y su fidelidad a sus promesas eran más fuertes que cualquier obstáculo. Moisés estaba aprendiendo que, aunque no siempre entendemos cómo Dios obra, podemos confiar en que Él siempre cumple su palabra. Pero entonces un día Dios habló nuevamente a Moisés, dándole un mensaje poderoso para llevar al pueblo. «Diles que yo soy el Señor», le dijo Dios. «Voy a sacarlos de Egipto. Los liberaré de la esclavitud y los redimiré con actos de gran poder. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los llevaré a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y allí vivirán libres y felices». Con el corazón lleno de esperanza, Moisés fue a compartir este mensaje con los israelitas. Les explicó que Dios no se había olvidado de ellos, que había visto su sufrimiento y que su plan estaba en marcha para liberarlos. Era una promesa que traía luz en medio de su oscuridad. Una señal de que la ayuda estaba cerca. Sin embargo, cuando Moisés habló, los israelitas no pudieron escucharle. Estaban demasiado agotados y tristes por el duro trabajo y la opresión del faraón. Aunque sus corazones estaban llenos de dudas, Dios no se dio por vencido. Él continuaría guiando a Moisés y mostrando su poder para que todos, incluso los más desanimados, pudieran ver su fidelidad. Y por eso, Dios no permitió que la duda de los israelitas ni la inseguridad de Moisés detuvieran su plan. Una vez más, le habló a Moisés y le dio una orden clara: «Ve y habla con el faraón de Egipto. Dile que deje ir a los israelitas». Pero Moisés, sintiéndose pequeño ante una tarea tan grande, respondió: «Señor, si los israelitas no me escucharon, ¿cómo me escuchará el faraón? Además, yo no soy bueno para hablar». A pesar de las palabras de Moisés, Dios fue paciente con él. Le recordó que no estaba solo en esta misión y que tenía todo lo necesario para cumplirla. Dios le dijo que Aarón, su hermano, sería su portavoz. «Tú le dirás a Aarón lo que yo te mande, y él hablará por ti ante el faraón», explicó Dios. Con esta confirmación, Moisés comenzó a comprender que el éxito de la misión no dependía de él, sino del poder de Dios. Junto con Aarón, se preparó para enfrentar nuevamente al faraón, confiando en que, aunque el camino fuera difícil, Dios estaba a su lado y cumpliría su promesa. Hasta que finalmente Dios aseguró a Moisés y a Aarón que ellos eran los líderes escogidos para esta misión tan importante. Para que nadie dudara de su papel, se registró el linaje de Moisés y Aarón, destacando que provenían de la tribu de Leví, una familia especial entre los israelitas. Esto confirmaba que Dios los había preparado desde hacía mucho tiempo para este momento. El registro de sus antepasados mostraba cómo cada generación había sido parte del plan de Dios. Desde los días de Abraham hasta ese instante, Dios había cuidado de su pueblo, y ahora estaba llamando a Moisés y a Aarón para liderar la tarea de liberarlos. Aunque Moisés aún se sentía inseguro, entendió que su lugar en la historia no era casualidad. Dios lo había escogido para esta misión. Aarón, como su hermano mayor, estaba listo para ser su apoyo y portavoz.
Juntos, se dispusieron a cumplir la orden de Dios, sabiendo que no estaban actuando por cuenta propia, sino guiados por el poder y las promesas del Señor. El faraón pronto vería que Dios tenía un plan mucho más grande de lo que él podía imaginar. Y desde ese día, Moisés y Aarón asumieron con valentía el llamado que Dios les había dado. Dios les habló con autoridad, reafirmándoles su plan. Tú, Moisés, hablarás conmigo, y Aarón será tu portavoz ante el faraón. Endureceré el corazón del faraón para que no obedezca fácilmente, pero esto será para que mis maravillas se conozcan en toda la tierra. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios les aseguró que no estarían solos. Aunque el faraón parecía un enemigo poderoso, Dios estaba preparando grandes señales y prodigios que mostrarían su fuerza. Moisés y Aarón entendieron que el éxito no dependía de ellos, sino de la fidelidad y el poder de Dios. Este era un momento histórico, y ellos habían sido escogidos para ser los líderes de la liberación de Israel. A pesar de su edad avanzada, Moisés tenía 80 años y Aarón 83, estaban listos para obedecer. Se prepararon para enfrentarse nuevamente al faraón con la certeza de que Dios iría delante de ellos. Sabían que el camino sería difícil, pero también que cada paso que daban era parte de un plan más grande. Así, con fe y confianza, comenzaron una misión que cambiaría para siempre la historia del pueblo de Dios, recordándonos que no importa nuestra edad o inseguridades, Dios puede usarnos para grandes cosas. En esta parte de la historia aprendimos cómo Dios reafirmó su llamado a Moisés y a Aarón, recordándonos que Él siempre cumple sus promesas. Aunque el faraón se resistía, Dios estaba preparando grandes señales y prodigios para mostrar su poder y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés y Aarón, aunque se sentían inseguros, confiaron en que Dios estaba con ellos y comenzaron la misión que cambiaría la historia de Israel para siempre. ¿Te imaginas lo que sucederá cuando Moisés y Aarón enfrenten nuevamente al faraón, esta vez con el respaldo de los milagros de Dios? No querrás perderte el próximo capítulo de esta emocionante historia. Sigue con nosotros para descubrir cómo Dios muestra su poder de maneras sorprendentes, guiando a su pueblo hacia la libertad. Si disfrutaste esta historia, suscríbete al canal para explorar juntos más relatos llenos de fe, valentía y las promesas de Dios. Nos vemos en la próxima aventura.